Buenas noches. En este caso, nuestro accidente laboral será de contacto directo con conductores expuestos, electrocución. Electrocución directa por equipo defectuoso en mal estado. A pocas horas de terminar el turno de 12 horas, solicitan electricista de turno para colocar una caja de IP para alimentar un motor trifásico. Seguido el trabajador procede a realizar la tarea. Solo faltan 2 horas para salir y lleva todo el día el casco puesto, pero se lo quita porque le es incómodo y le molesta. Luego nota que el equipo, en este caso el drill, está en mal estado y bastante deteriorado. No enciende cuando se presiona el botón de arranque normal, pero le da un par de golpes y lo hace funcionar, pero no se da cuenta que el cable de conexión del equipo está pelado y tiene un conductor expuesto. Él se sube en una escalera y dando golpes al drill está realizando la tarea. Como no se percata de los cables pelados, hace contacto directo con estos, originando una descarga directa en su mano, y esto ocasiona que caiga de la escalera. Factor personal. Factor personal número 1. La falta de capacitación. El personal no cuenta con los conocimientos requeridos para realizar la tarea de una manera segura o no conoce los riesgos presentes en esta, como por ejemplo no utilizar el equipo de protección personal. Factor personal número 2. Acción insegura. Podemos decir que al ser una herramienta manual, el mayor riesgo cae sobre nuestras manos y brazos. Al ser una herramienta eléctrica también es importante la protección contra choques eléctricos, como por ejemplo acción insegura, el uso del drill defectuoso o en mal estado. Factor personal número 3. Buscar la comodidad. Algunos elementos de seguridad resultan incómodos y las personas prefieren evitarlos para sentirse más cómodos. Por ejemplo, evitar el uso del arnés o el casco. Factor de trabajo número 1. Mantenimiento inadecuado de máquinas y equipos. Hay que conocer los inconvenientes de no realizar un mantenimiento cuando toca. Los principales problemas son el mayor riesgo de avería, reducción de vida útil, encarecimiento de las reparaciones. Factor de trabajo número 2. Desgaste de equipos y herramientas. El proceso de deterioro no es más que el camino que sigue un equipo cualquiera a lo largo de su vida útil. El responsable de desencadenar es el responsable de desencadenar el resto de las actividades de mantenimiento. Factor de trabajo número 3. Condición insegura. Nada es más peligroso que tener un cable de alimentación con defectos de aislación. Aunque resulte difícil de creer, muchas herramientas eléctricas tienen peladuras en los cables de alimentación a la vista de alambres y muchas veces ambos conductores, con lo cual se genera un riesgo de incendio y de electrocución. Consecuencias para el trabajador. En este caso, al caer de la escalera, el trabajador sufrió una fractura en el brazo y una pequeña lesión en la cabeza por no llevar casco. Además, tuvo quemaduras en su mano derecha por una descarga, ya que el drill que estaba utilizando se encontraba en mal estado. ¿Cuáles son las consecuencias por caer de las escaleras? Una de cada 5 caídas en escalera provoca una lesión grave como huesos rotos o lesiones en la cabeza. Más del 95% de fracturas de cadera son causadas por lo general por caídas de lado. Además, las caídas son la causa más común de lesiones traumáticas del cerebro. Estas caídas pueden provocar efectos en la salud como fracturas, que son las lesiones graves más frecuentes en relación con las caídas. La mayor trascendencia son las caderas debido a la incapacidad y las complicaciones que generan. Otras fracturas frecuentes son las de radio, húmero y pelvis. Contusiones y heridas se dan con mucha frecuencia y su importancia radica principalmente en el dolor que producen, que pueden desencadenar una situación de inmovilidad. Quemadura eléctrica. Las quemaduras eléctricas son quemaduras térmicas producidas por un calor de muy alta intensidad, cuando el cuerpo de la víctima se convierte en una resistencia accidental, produciéndose una reacción citotóxica. Son las más devastadoras de todas las lesiones térmicas en relación con su tamaño, afectando normalmente a la piel y a los tejidos más profundos. Se debe tener en cuenta que aproximadamente el 15% de los pacientes que sufren una quemadura eléctrica asociada a otro tipo de lesiones traumáticas,
además de la quemadura, motivo por el cual se suele hablar de traumatismo eléctrico. Los traumatismos eléctricos suelen afectar principalmente a varones jóvenes en el trabajo y a niños en el ambiente doméstico. Traumatismo eléctrico directo. Traumatismo eléctrico de bajo voltaje. Constituyen aproximadamente el 80% de todos los traumatismos eléctricos. Son especialmente frecuentes en la población infantil en el ámbito doméstico. La quemadura suele localizarse en la zona a la lesión que suelen ser la boca y las manos y puede ocasionar arritmias graves. Traumatismo eléctrico de alto voltaje. Son quemaduras cutáneas de varios grados que se asocian a la destrucción intensa de tejidos profundos, afectando a múltiples órganos. Es un traumatismo similar a lo que produce un aplastamiento. Medidas de mitigación. El sector industrial es uno de los que lidera año tras año el mayor número de accidentes por contacto eléctrico, cuyas consecuencias pueden ser fatales para el trabajador. Por eso vamos a mostrar algunas de las medidas preventivas más importantes para evitar riesgos eléctricos en el trabajo. La electricidad es una de las formas de energía más utilizadas a nivel mundial. Sin embargo, se debe tener en cuenta las graves consecuencias de los riesgos eléctricos, ya que en su mayoría son accidentes mortales. La mayoría de lesiones y muertes causadas por corrientes eléctricas se deben a accidentes laborales y caseros. Por otra parte, la electricidad, debido a su conversión en calor, es la principal causa de incendios. Es importante que las personas que supervisan las tareas eléctricas no dejen pasar la existencia de algún riesgo eléctrico. Asimismo, es necesario que el personal adquiera los conocimientos y competencias requeridas para que no incurra en acciones inseguras, atentando contra su seguridad. Hoy en día es difícil imaginar alguna de nuestras actividades, ya sean industriales o domésticas, sin la intervención directa o indirecta de la energía eléctrica. La electricidad supone, por tanto, progreso y bienestar, pero también es un riesgo para las personas y para sus bienes si se carece de los conocimientos o de los medios necesarios para su correcta utilización. En caso de accidente laboral que presentamos, anunciamos una serie de medidas preventivas generales que tienen una relación con aquellos riesgos eléctricos que se producen con más frecuencia en el entorno laboral y que pueden llegar a afectar a todas las personas que trabajan en él. Medidas de mitigación para evitar que no vuelva a ocurrir este accidente. Tenemos como verificar que las herramientas sean las adecuadas, instruir adecuadamente al personal para la utilización de cada tipo de herramienta, usar elementos de protección personal, verificar que todos los cables de la alimentación eléctrica estén intactos, o sea, sin fisuras, sin desgarraduras ni dobleces, para prevenir choques eléctricos y riesgo de incendios. No se debe conectar herramientas eléctricas de trabajo sin antes revisar su estado. Toda máquina portátil eléctrica deberá disponer de un sistema de protección. El más usual es el de doble aislamiento. Evitar hacer reparaciones provisionales. Se debe evitar la utilización de aparatos de equipos eléctricos en caso de lluvia o humedad, cuando los cables u otros materiales eléctricos atraviesan charcos y que los pies pisen agua o alguna parte del cuerpo esté mojada. Debe tratarse de aumentar la resistencia del cuerpo al paso de la corriente eléctrica mediante la utilización de los equipos de protección individual adecuados, como los guantes, los cascos, los calzados de aislante, con suela de goma y etc.
Los trabajadores también deben tomar medidas para prevenir los accidentes laborales. Además tienen la obligación de informar acerca de elementos o situaciones en su lugar de trabajo que presenten un peligro, tanto en los equipos de trabajo, en instalaciones como en un lugar de trabajo o en los transportes. La información y la formación de los trabajadores tienen derecho a recibir formación e información acerca de los riesgos para su salud y seguridad, las medidas preventivas, los primeros auxilios y procedimientos de emergencia. Es responsabilidad de todos los trabajadores velar por su propia seguridad, teniendo en cuenta la formación y la instrucción recibidas por parte de la empresa o el empresario, utilizando correctamente las instalaciones y los equipos de trabajo, utilizando los equipos de protección individual puestos a su disposición y utilizando todos los dispositivos de seguridad de la forma correcta. Potencial de toque, donde una persona se detiene mientras al mismo tiempo tiene su mano en contacto con una estructura puesta a tierra. Cualquier circuito de corriente entre dos puntos en el cuerpo. En nuestro caso fue la electrocución directa por un equipo defectuoso, por ejemplo mano a mano, mano a pie u otro circuito excepto de pies a pie. El poder del choque depende de la fuente de voltaje, la resistencia del cuerpo y de cuánto tiempo esté el trabajador en contacto con el voltaje. Estrategia de mitigación de riesgo. Planificación. Identificar si un trabajador queda expuesto a un peligro eléctrico, cuándo y de qué manera. Indicar los pasos que se debe seguir el trabajador para minimizar o evitar esa exposición. El plan identificará el equipo de protección personal necesario y cuándo debe usarse. Identificación. Para prevenir las lesiones por peligro eléctrico de forma eficaz, primero se debe identificar qué son y luego realizar una evaluación de riesgo para determinar la gravedad y las medidas de protección necesarias para cada peligro. Formación en seguridad. Los empleados deben poder reconocer dónde existen exposiciones a peligros eléctricos y comprender qué guía vigente se aplica a la tarea laboral. La mayoría de las lesiones eléctricas se producen por prácticas laborales poco seguras. Las formaciones para empleados deben centrarse en los peligros eléctricos y en cómo se exponen los empleados a cada uno de ellos.